en el Instituto de Formación Docente Victoria Sabina Vicio. Este ciclo de conferencias se va a llamar Para un mejor vivir, y lo inicia el licenciado que se encuentra aquí con nosotros, Santiago Cabano, quien es licenciado en psicología. Él es coordinador del IAN, International y también él es el director del Faro Crianza Segura. Con ustedes les paso a Santiago. Buen día, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Háganme así nomás porque así más o menos voy. Buen día, se escucha muy bien. Sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por invitarme, y creo que lo que están haciendo está muy bueno, esto de empezar a hacer un ciclo de charlas, esto de un mejor vivir, ¿no? O de convivir con los demás y con uno mismo. Mi intención es en una horita poder por lo menos dar las bases fundamentales de la teoría del apego, ¿sí? Y poder abrir unos 20 minutos o 15 minutos, como nos dé el tiempo, ya que para poder hacer las preguntas que ustedes entiendan necesarias, y obviamente las que no podamos contestar y eso, se le hacen llegar a algún representante de ustedes, y después me la pueden mandar por mail, y yo con gusto les respondo. Si necesitan algún material, también con gusto después se las puedo alcanzar. Ahí se escucha mejor, que me dice que se escucha un poco bajo. Ahí se mejor. Está. Sí. Tengo abierto varios como PowerPoint, porque la otra vez me pasó dar que uno, por un modo se cortaba uno, entonces tuve que entrar a bajarlo en PDF. Les digo que capaz que vamos a intentar, ojalá que se vea todo bien. Sobre todo cuando son muchos y muchas cámaras, a veces como que se trancan a veces un poquito las presentaciones. ¿Está? Obviamente cualquier duda, también mientras estoy exponiendo, me hacen saber, y la idea es, dentro de lo posible, hacerlo lo más dinámico que podamos todos. Bien. Voy a poner a presentar, a ver si... que no lo tengo muy muy aceitado el Meet. ¿Ustedes ahí están pudiendo ver? No. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ahora Sí, sí. claro. Sí, sí. Está, porque... No sé, yo no tomé con ninguna... Bueno, yo no veo a nadie en realidad, no sé por qué me quedó como en un formato que no... Bien. Bueno, ahí está bien, ¿no? Teoría del apego, ¿se ve bien? Así arrancamos. Se ve bien, sí. Bien. Bueno, la idea de la presentación es comprender las bases fundamentales del apego y sus aportes, ¿sí?, a lo que tiene que ver con lo que es la salud mental, ¿tá? Que creo que esto es un poco la intención del ciclo de charlas, esto del buen convivir con los demás y con uno mismo. Y se me ocurrió poder presentarles las bases de la teoría del apego, de qué hablamos cuando hablamos de apego, ¿sí?, y los aportes que podemos sacar a raíz de esta teoría en relación a lo que es la salud mental. Seguramente varios o varias de ustedes han escuchado lo que es el apego, y hay como concepciones distintas, ¿sí? Está lo que es el apego desde una visión más, no quiero equivocarme, pero budista, con una cuestión a la dependencia de las cosas, que desde esa filosofía está bien, pero de lo que es la teoría del apego tiene una connotación distinta, y es la idea de poder entender ahora. Bowlby, que es ahí que ahí es en ese cuadrito que dice: el cuidado de un bebé no es tarea de una sola persona. John Bowlby de alguna manera fue el padre, aunque él no quiso nunca que le digan que sea el padre de nada, porque él permitió que otras ciencias
ingresasen a que el paradigma de la teoría del apego se desarrolle aún mucho más, pero ya mostraba desde sus estudios que el cuidado de un bebé no es tarea de una sola persona, lo que empieza a mostrar que para criar un niño, como dice un proverbio africano, se necesita una aldea. Esto ya nos da una entrada que es lo importante de los vínculos para un desarrollo sano de un bebé, de un adolescente, inclusive de las personas adultas, estar en comunidades sensibles que nos podamos ayudar unos a los otros. ¿Está? Ahí. Bien. Bueno, esto de alguna manera vamos a hacer un pequeño recorrido cortito, ¿sí? Desde de comprender de alguna manera nuestros orígenes cuando somos cachorritos y la importancia que tiene atender lo que es la primera infancia para entendernos a nosotros como adultos y entender luego nuestros vínculos y entender cómo nos miramos a nosotros mismos y entender cómo regulamos nuestras emociones, ¿sí? Como dice Hoffman, los árboles no crecen tirando de las hojas. Como una plantita necesita de sus nutrientes en la tierra y bueno, y las condiciones ambientales para que pueda crecer, ¿sí? El oxígeno, luz, sombra y una cantidad de cosas que yo no sé de eso, pero sabemos que necesita un contexto para que pueda crecer de forma óptima. Los niños también lo necesitan de un contexto que permita desarrollarse y crecer de forma óptima, no solamente desde el punto de vista biológico y físico, sino también emocional y psicológico, que conlleva también a un desarrollo óptimo en las relaciones sociales. En tal sentido, dos autores, un psiquiatra y pediatra, hablan de por lo menos 7 necesidades básicas que los niños deben tener satisfechas para poder crecer sanamente. Y acá se relacionan las necesidades más bien psicoemocionales, ¿sí? Y sociales, y no tanto esas de alimentación, de calor, frío, casa, que sabemos que también son básicas. Pero desde el punto de vista psicológico y emocional, bueno, se entiende que necesitan tener relaciones afectivas estables, esto es como, también es una introducción a la teoría del apego, protección física y seguridad, experiencias acorde a las necesidades individuales, experiencias apropiadas a nivel de desarrollo, fijar límites, estructura y expectativas, comunidades estables y la protección del futuro. De alguna manera, imagínense chicos, hoy por ejemplo en la pandemia, donde las relaciones afectivas quizás no están del todo estables, la protección y la seguridad capaz que pudo haber disminuido, ¿no? Donde la estructura y las expectativas se rompieron, de alguna manera, cómo esas necesidades empiezan a tener como una puesta a prueba y lo que eso conlleva después en su desarrollo. De hecho, en la clínica se ven muchos chicos que han ingresado con muchos niveles de ansiedad, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo porque cuando uno empieza a entender a los niños, empezamos a entender también el contexto, en el nicho relacional donde van creciendo. Y nosotros como adultos también entender en qué nicho afectivo estamos y de qué nicho afectivo venimos, ¿sí? En tal sentido, tenemos que recordar que cuando un niño, un bebé nace, su cerebro es recién el 25% en relación a lo que es un cerebro adulto en cuanto a su tamaño. Esto es una foto de una imagen de una resonancia real, ¿sí? Donde la mamá se puso con el bebé, que la mamá trabajaba en ese centro, es una investigadora, y el bebé lloraba un montón, porque claro, estaba en una caja prácticamente para poder hacer ese estudio y mostrar esa foto, y la madre lo empezó a calmar y ahí se nota que le está dando un beso, ¿no? Y dice que lo logró calmar. Eso es como también para ir mostrando la importancia de la sensibilidad de los adultos. Pero en lo que conlleva lo que es lo biológico, el bebé nace con un 25% de su cerebro totalmente
en comparación a un adulto en su desarrollo. Sin embargo, a los 4 o 5 años ya completó el 90%. Imagínense que esos primeros 4 años, lo exponencial del crecimiento del cerebro y la cantidad de aprendizajes que empieza a ese niño a tener. Bueno, quien haya visto bebés, obviamente, ven los cambios dramáticos que se generan de ser un año, de 1 año a 2 años, de 2 años a 3 años, desde la marcha hasta la adquisición del lenguaje, la capacidad de pensar mucho más amplia, la capacidad de expresar emociones, cómo se va haciendo cada vez más, cómo se vuelve rápido y obviamente después entra una meseta en ese crecimiento. Sin embargo, no es hasta los 20 años prácticamente que el cerebro, desde el punto de vista de crecimiento, no termina de desarrollarse. Esa foto está buena también para ver cómo, de manera de los cerebros, y también cuánto más está acá, como se ve mucho más, acá viste price del cerebro, de alguna manera, formas que tiene y todo lo que, la parte media, todo lo que tiene que ver con lo límbico, y cómo el bebé todavía no. Lo que muestra que es un cerebro en construcción, ¿sí? Imagínense que en un cerebro en construcción, en parte nos está diciendo que cómo se construya también va a tener que ver no solamente con su propio desarrollo, sino cómo nosotros vamos a ayudar a que se desarrolle, que ahora lo vamos a ver. Ahí un poco muestra que la madre, la respuesta es la madre, su presencia, su abrazo fue lo que el bebé necesitó para dejar de llorar, calmarse, poder estar dentro del aparato y finalmente dejarse llevar, dormirse y hacer que ese momento tan mágico y universal quede para siempre. Un poco lo que muestra eso es cómo la mamá fue el agente que logró consolar a ese niño. Esto nos muestra que los bebés, inclusive los niños chiquitos, no logran una regulación por sí mismos, necesitan de otro para ordenar sus emociones y regularlos. Eso se entiende por su falta de experiencia y porque no es un cerebro en construcción. Esto pongo mucho énfasis porque un bebé que está construyendo su cerebro, tenemos que ver en qué nicho afectivo, o sea, en qué contexto relacional está desarrollándose ese cerebro, ¿sí? Porque ahí van a quedar muchas memorias, muchas formas de verse y muchas formas de entender el mundo. Que eso vamos a ir viendo cómo puede afectar en un futuro en lo que hay que ver la salud mental, no obviamente, ¿Puedo hacer un aporte? obviamente del bebé, pero obviamente también. ¿Sí? No, relacionado a la resonancia esa que usted dice que nunca se supera un abandono materno, ¿no? Por más avanzada que estés en la vida, por mejor que estés, nunca se supera. Bueno, sí, va de un abandono real o inclusive puede ser un abandono. Se congeló. No se escucha. Se congeló su pantalla. En el psiquismo ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Ahora sí volvió. Volvió, hasta sé que se trancó. No, les decía que un abandono real o un abandono emocionalmente, porque a veces hay cuidadores que no están emocionalmente disponibles por enfermedades, por estrés o lo que fuese, deja una impronta, o sea, una huella en la memoria de los niños muy fuerte, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más, pero no significa que no sea superable, eso va a depender de las relaciones en donde ese niño también pueda estar, si existe un papá, otra mamá, un tío, un abuelo, y cómo esos han gestionado ese abandono sufrido por el chico, ¿sí? Eso nos habla de la plasticidad en el crecimiento, o sea que el cerebro va creciendo y es plástico en el sentido de que siempre estamos aprendiendo y eso nos genera la posibilidad de cambio. Eso es lo que nos da esperanzas que hasta en los traumas más severos, con terapias y con contextos relacionales afectivos sanos, podamos por lo menos tener una vida mejor. O sea, no es determinante, excepto que sean abandonos obviamente graves que ahora voy a mostrar un poquito después, pero como si impacta cuando hay negligencias severas.
Daniel Siegel, que es un neurocientífico que trabaja en la neurobiología del apego, muestra y entiende cómo el cerebro es como una especie de casa de 2 pisos, donde el bebé, como les decía recién, tiene un 25% de su cerebro finalizado y necesita todavía un 75% para culminarlo. Habla de las triples C, que el cerebro va a cambiar necesariamente por la evolución. El niño va a crecer y su cerebro va a crecer. Sin embargo, es cambiable. ¿Qué quiere decir? Que las conexiones, la integración que ese cerebro va a tener entre las distintas partes que lo integran, va a depender de la crianza que ese niño haya dado expuesto. Crianza no solamente me refiero a sus cuidadores principales, sino en la escuela, con todos aquellos agentes que intervinieron en su vida. Supongamos que es una planta de 2 pisos. La planta de abajo es la que regula todo lo que tiene que ver con lo basal, dormir, el hambre, la respiración, la temperatura. Un poquito más arriba está todo lo que es las emociones, que eso ya viene más o menos terminado cuando uno es bebé. Después las emociones se sigue creciendo en esa zona límbica. Pero la corteza, que tiene que ver, es la segunda parte del cerebro, la parte más alta, la corteza, la que planifica, imagina, la que regula emociones, la que puede pensar en la mente del otro, eso todavía está inconcluso en los bebés y en los niños. Por eso les tan, no sé qué le vamos a hacer en las crianzas, es conectar el piso de abajo con el piso de arriba. Se van a generar muchas formas de que cuando sienta una emoción fuerte tenga la capacidad de regularse, tenga la capacidad de pensarse a sí mismo, tenga la capacidad de tener expectativas quiénes son, quiénes me van a cuidar y quiénes no. Sin embargo, muchas veces hay poca conexión o la integración del cerebro por justamente en el desarrollo que se dio, no tiene tantas conexiones, lo que hace que un adulto pueda rápidamente desregularse. Quiere decir que puede ser un gran ingeniero, pero ante una mínima frustración puede explotar y puede llegar a presentar conductas como bastante disruptivas. ¿Sí? Y una vez que se calma, vuelve a pensar de vuelta. Nosotros lo que hacemos con la crianza, y sobre todo cuando es respetuosa a los ritmos del niño, la evolución del niño, la biología del niño, permitimos que el crecimiento de ese cerebro tenga la mejor conexión posible en su desarrollo. Esto es lo que va mostrando cómo el desarrollo no es aislado, siempre es con otros. Por eso volvemos a la diapositiva primera que decía que para crear un bebé se necesita una aldea. Nos estamos influenciando mutuamente, conjuntamente, unos a los otros, inclusive influenciando en el desarrollo de nuestro cerebro. Lo importante que es, sobre todo la primera infancia y los niños, e inclusive le diría a los adolescentes. Esta es una foto real de una resonancia que lo hace un psiquiatra, Bruce Perry, que habla todo lo que tiene que ver con traumas y concluye en su informe manifestando que un desarrollo saludable del sistema nervioso que implica una función óptima social y emocional depende del cuidado parental durante la niñez y la oportunidad de relacionarse con otros niños y adultos durante la infancia. Vean esto de un bebé de 3 años, niños con una vida óptima en sus relaciones afectivas y miren lo que es una negligencia extrema, estamos hablando, ¿no? Esto ya es una negligencia. Cómo su desarrollo se ha visto truncado, también cuando estamos hablando de las conexiones en las distintas partes del cerebro, es conexiones entre las neuronas y eso genera más masa de alguna manera del cerebro. Como por ejemplo podemos tener a un niño de 3 años en el jardín, si viene un contexto así, no podemos esperar que funcione como un niño que... Esto también nos habla de lograr políticas que sean más acordes a las situaciones reales en donde los niños están viviendo para entrar al sistema, porque muchas veces pedimos cosas que no se puedan dar. Sin embargo, este niño va a tener problemas en la niñez, en la adolescencia, inclusive de adulto, con mucho más que obviamente que va a tener otras oportunidades simplemente por el nicho relacional que se vio en su vida, la suerte que tuvo. Recuerden que esto es también intrauterino, ya empieza desde el vamos, ¿no? Bien, pero eso lo quiero dejar como claro, esta concepción por lo menos. Los bebés necesitan un nicho afectivo para desarrollarse y ese nicho afecta en el desarrollo de su cerebro.
Hasta ahí se va entendiendo bien, que yo al pierdo como referencia de Sí, si vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, sí, sí, se entiende claro. muy claro, sí. Bueno, y acá vamos un poquito a lo que es el apego, ¿tá? Esto lo vamos reteniendo para llegar a un adolescente o un adulto. Es importante el estudio que hizo Felipe Lecalenier, que es un chileno que estudia muchísimo el apego, que al día de hoy el apego ostenta abundante literatura científica, o sea, lo ubica como una de las propuestas psicológicas más completas del presente. Esto gracias a Volpi, que siempre lo que le dije en un principio, no quiso ser padre de nada, invitó a muchos investigadores a desarrollar el paradigma, y hoy tenemos apego en el aula, o sea, en la educación, tenemos apego para trabajar en las familias, tenemos la neurobiología del apego, cuáles son las hormonas y los neurotransmisores que favorecen el apego, esto de las neurociencias del apego. Tenemos una cantidad de publicaciones que hacen que realmente sea un paradigma que se sustente en evidencia. Y gracias a eso se han llevado políticas sociales, tanto en nuestro país como en otros países. ¿Sí? Por ejemplo, que en otros países se dé un año de licencia a los papás y las mamás, tiene que ver porque es la parte, vamos a decir, más crítica en el crecimiento de los niños, lo que hace que invertir en que haya cuidadores estables, por lo menos en el primer año de vida, favorece un desarrollo más óptimo, y eso, desde el punto de vista económico, es también favorable, porque van a tener chicos que después no tengan que invertir en cuestiones de salud. ¿Tá? Desde el punto de vista económico, un premio Nobel dijo eso, que quien invierta en primera infancia, el rédito va a ser mayor para la sociedad en un futuro. Entonces el Me apego gustó la idea. se lo define. Por eso esto rompe como a veces mitos de que, bueno, obviamente hay que ver la situación de cada cosa, después se analiza un rayo láser, pero los niños chiquitos por lo menos necesitan tiempo para estar con figuras estables y no estar cambiándolo por instituciones o lo que fuese. Y los padres y los cuidadores estar tranquilos, porque el estrés no ayuda al crecimiento de los niños. Entonces, se tiene que generar un sistema estable que pueda ser nutrido por ambas partes de una forma óptima. Al vínculo de apego se lo define como un lazo emocional que se establece entre el bebé y el niño y uno o más cuidadores, donde ese niño muestra preferencia a buscarlos en momentos de estrés, ¿sí? Y en el que teme separarse. Esto es importante, como tres cosas. Lo primero, que se establece un vínculo. Y ahora voy a mostrar que ese vínculo no se establece de la noche al día o de una, como hacen los patitos que apenas ven algo moverse y lo siguen. Que en eso se basó Volpi también. ¿Los humanos nos apegamos a lo primero que vemos? No. Se necesita un tiempo para generar ese vínculo de apego. Después, que los bebés y los niños chiquitos se apegan a pocos referentes. De hecho, se calcula entre 5 y 6. Por lo tanto, los chiquitos que están en maternales o en distintas instituciones que cambian continuamente de referentes hospitalizados, van a tener problemas en el apego porque no logran un vínculo de confianza con ninguno. ¿Tá? Y entonces ahí muestran lo importante de tener, de vuelta, referentes estables al momento de criar. Después, una vez que se establece ese vínculo, el niño los prefiere por encima de otros para buscar seguridad en esos referentes y teme separarse. Esto es una cuestión adaptativa de supervivencia. El objetivo del apego es buscar simplemente protección, y se da también en otras especies de la supervivencia. Sentirse protegidos de los depredadores. Recuerden que es un sistema motivacional, que significa que nos motiva a buscar, nuestra meta es encontrar seguridad, que está instaurado en nuestros genes y tiene se asienta en ciertos lugares vamos a decir, del cerebro, ¿no? Por eso la neurología del apego. ¿Qué es lo que provoca que el apego se active? ¿Dónde se asienta ese sistema? Pero desde el punto de vista psicológico, lo que intenta es encontrar seguridad, porque eso nos mantiene vivos. Imagínense en aldeas, al día de hoy, pero imagínense nuestros ancestros dejando bebés solos en una choza y se van a otra. Hubiésemos muerto por nuestros depredadores. Lo que se entiende es que el sistema de cuidados, o sea, los cuidadores atiendan a esos chiquitos y los mantengan protegidos. Recuerden lo inmaduro que somos a nuestro nacimiento. El cerebro es el 25% en relación a adulto,
Las especies ni bien nacen ya pueden caminar o aferrarse fuerte como los monos a sus madres. Los bebés eso no pueden. El apego, como dice Volvi, está presente de la cuna, cuando nos sentimos, los chiquitos se sienten desprotegidos, buscan que los cuiden, pero se mantiene hasta que morimos. Quiero decir, nosotros como adultos ese sistema siempre lo vamos a tener, por lo tanto el apego también se estudia en los vínculos de pareja y en los vínculos de amistad. Como uno cuando se siente desvalido o se siente estresado, lo que sea, a quién tendemos a buscar y cómo vamos a buscar a esa persona tiene que ver con nuestra historia relacional que tuvimos en nuestra infancia. ¿Sí? Hasta ahí bien lo que es el apego, porque ahí viene fundamental, porque ahora vamos a hablar del apego, así todos tenemos la misma visión. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, bien. Sí, sí. Sí, bien. Bien. Sí, se va entendiendo. Nosotros, Bien, sí. el sistema de apego no es algo que lo vemos porque simplemente lo que vamos a ver es la manifestación conductual, ¿no? Nosotros no vemos emociones, vemos gestos y vemos a una persona comportándose de determinada manera. ¿Cómo nos damos cuenta de las conductas de apego? ¿Cuándo el sistema de apego se activó? Una, por las conductas señales. Las conductas señales son todas aquellas conductas que emitimos para buscar seguridad. Siempre voy a hablar de bebé porque está como más depurado. Son como más puras porque todavía no tiene todo que ver con las frutillitas que vamos generando a medida que vamos creciendo con las normas sociales. Bueno, cómo pedir ayuda, lo que fuese. Un bebé se siente desvalido y va a llorar. ¿Ah? Esa es una conducta señal. Lo que intenta es provocar estrés en los cuidadores para que lo vayan a cuidar. De hecho, el llanto se entiende que es de los bebés uno de los sonidos más disgustantes para los adultos. De hecho, en familias donde existen traumas en la infancia, muchas veces no toleran el llanto del bebé. No lo pueden tolerar, intentan apagarlo de toda manera. Después, lamentablemente, después de la revolución industrial, donde se optimizó o se procuró que cuanto más solo mejor y el individualismo, se intentó apartar a los bebés, o sea, que lloren solos, que vayan a su cuarto a llorar porque tienen que hacerse fuertes. Y esto que generó es un problema vincular, porque el bebé, por más que llorase, no tenía respuestas y eso empezaba a generar como una indefensión. Por más que lloro, nadie me atiende y eso empezaba a generar un colapso a nivel fisiológico y emocional en los bebés. Entonces, las conductas señales son todo aquel repertorio que el niño tiene para lograr llamar la atención de sus cuidadores. Está el llanto, están cuando son más grandes las vocalizaciones, mamá, papá, te necesito, ¿no? Está cuando se nos aferran a las piernas y no nos dejan irnos, ¿viste? Y uno camina y va a cocinar y lo tenés agarrado de los tobillos. Cuando van al jardín y se dan vuelta y tiran los brazos a los padres para que no los dejen. También están las conductas señales que son más bien de seducción, que se llaman como es la sonrisa. La sonrisa también es una forma de mantener. Los bebés que sonríen y son como cachorritos hacen que nosotros nos mantengamos más la atención en ellos, porque es como que nos seducen y nos gustan. Y hay una cantidad de conductas señales que lo que hacen es despertar nuestro instinto de cuidado, porque si no, ellos por sí mismos morirían. Tanto físicamente, o sea, real, o emocionalmente también. Las conductas de acercamiento, también entendidas como de mantenimiento, lo que hacen es intentar, ¿sí? Mantener a los cuidadores cerca. Por ejemplo, cuando se aferran al pecho sin intentar de succionar la leche materna, si no es una forma de mantenerse cerca de la mamá, agarrarse fuerte de los pelos, de la pierna, son todas aquellas cosas que intentan que se aleje los cuidadores. O sea que el sistema de apego organiza las conductas para lograr una meta, la seguridad. Organiza después la forma que va a intentar recuperar la seguridad de sus cuidadores. Ahora, cuando las respuestas del ambiente no son contingentes, o sea, el bebé llora y no lo atienden porque entiende que llorar es de un malcriado o que no tolera el llanto o tiene que aprender solo, el bebé igual necesita seguridad y va a hacer lo que se llaman estrategias secundarias de apego. Son estrategias interpersonales para afrontar contextos subóptimos. ¿Qué quiere decir? Bueno, la única manera que me atiendan es que yo deje de llorar. O sea, el bebé no lo piensa, es un sistema biológico que dice no llores porque no tenés atención. Ahora, cuando dejas de llorar, vienen hacia vos. O sea, lo que empieza a suceder acá es, bueno, de una u otra forma yo tengo que lograr
la atención de mis cuidadores para poder sobrevivir. O sea, los bebés hacen lo que sea eh, para lograr nuestra atención. Después cuando son más grandes tenés a niños, por ejemplo, en presentación payasesca, que dicen, está llamando la atención. Bueno, sí, está llamando la atención, justamente recurso que tiene para lograr conectar de vuelta con alguien. Por eso son subóptimos, porque son los que generan problemas a la larga y son los que terminan en la clínica. Bien. Este aparato de conductas viene con nosotros en nuestros genes. No sé si se puede mostrar con un video. Ahí se ve el video que estoy mostrando, ¿se apareció la pantallita? No. Sí, no, ahí al costado Parece una una imagen que parece que Santiago, aparece como presentación. Para que tú puedas presentar un video, tú Tendría que tenés que, cuando vas a poner presentar, tenés que poner presentar pantalla con video o algo así que aparece. Sí, yo puse esa pantalla con video y a ver si no lo dejo porque así no tardamos mucho. Bueno, o sea, lo que hacemos es capaz que lo pongo el lugar y lo podemos estar, si no tardamos en esto técnico. Esto es un experimento en realidad que hizo este autor, que muestra cómo los niños naturalmente buscan, ¿sí?, a los cuidadores, en este caso es la mamá, e intentan llamarle la atención para tener una vinculación con esa mamá, intentan conversar con protoconversaciones, que es una forma, esas vocalizaciones que no hay una palabra, pero es una forma de hablar, los tonos, todo lo que hace el bebé para esa comunicación y cómo la mamá responde de forma sensible a eso, se genera una interacción muy linda con los ritmos y la sincronía que se llama. Sin embargo, la mamá se le pide que ponga cara impávida, cara, un rostro como de póker, y como el niño en menos de un segundo ya activa su sistema de miedo porque se da cuenta que la mamá no está y activa el sistema de apego en busca de ella, ¿sí? Esto se hizo para estudiar también cómo los cuidadores en un estado de depresión o de mucho estrés, ese niño puede empezar a entrar en un estado de estrés que no se resuelve porque no hay un cuidador que logre gestionar lo que está sintiendo. Está afectando el desarrollo del niño y el vínculo entre ellos. Esto lo muestra cómo viene naturalmente en todos nosotros. Para lograr un vínculo de apego, como hablamos más adelante, no basta con ser mamá o papá. Necesitamos tiempo para que se forme. De hecho, hay una fase de apego que son los primeros 2 meses, donde las conductas de apego del bebé cuando se activa en busca de cuidados no van dirigidas a ninguna figura en especial. Es como agárreme quien pueda y trate de cuidarme quien pueda, ¿sí? Por eso cuando son muy chiquitos podemos pasarlos de brazo en brazo y como que no hay tanto problema. Y dicen, ay, qué lindo que se porta, pero en realidad todavía el niño no sabe quién es sus referentes principales. Sin embargo, dentro de los 2 y 6 meses, si ese referente es más o menos el mismo siempre, por eso la permanencia, para que se genere esa permanencia de objeto, como decía Piaget en la cabeza, necesitamos múltiples interacciones con ese referente. El bebé va a empezar a determinar, va a empezar a reconocer a la madre o al cuidador principal frente a otras personas desconocidas. Por eso, a partir de los 6, 7, 8 meses, empieza lo que es la ansiedad de separación. Me voy a trabajar cuando tiene 7, 8 meses y el bebé va a llorar. Y es bueno que llore porque lo que... ¿Perdón? ¿Se escuchó? Yo no sé, yo te escuché cortado, no sé, los compañeros. Bueno, repito que en la fase de los 2 a 6 meses, el bebé puede reconocer a la madre frente a otras personas desconocidas. Quiere decir que ya tiene en su cabecita quién y quiénes pueden ser mis figuras principales, y en ausencia de ellos, voy a presentar ansiedad ante esa separación, el temor a perderlos. Recuerden que el bebé no sabe que la mamá va a trabajar y vuelve o va a hacer un mandado y vuelve. Para el bebé es muero, es como estar en una selva. Hay que recordar eso a veces porque el trabajo en la separación es uno de los procesos más importantes también
para el desarrollo de los chicos. De los 6 meses a los 3 años se va consolidando ese vínculo, como se va manteniendo, si se mantiene más o menos la misma rutina, el niño va entendiendo, estos son mis cuidadores principales y estos no. Y ya después de los 3 años es una relación mutua, porque con el lenguaje el niño puede de alguna manera esperar de otra manera, reconoce mucho mejor los tiempos, sabe cuándo puede volver, y hay como una negociación distinta, se puede lograr esas separaciones de una manera mucho más fácil, el niño puede reconocer mejor a sus otros cuidadores. Por eso, imagínense que a raíz de esto que se estudió, las adaptaciones a los jardines deben pensarse en los tiempos que necesitan los chicos para adaptarse a figuras que son extrañas y para ellos entonces son posibles, entre comillas, depredadores para su vida, ¿no? Entonces, lo que es la adaptación conlleva todo un proceso, va a depender de la familia, del centro y de las características del niño. Pero por lo menos hasta los 8 meses necesita tiempo con el bebé para que entienda que somos nosotros sus cuidadores principales. Ahora, cómo los niños nos van a llamar, cómo los niños van a recurrir a nosotros, va a tener que ver cómo nosotros somos para ellos, o sea, qué tipo de faro, un faro para partir y un faro para regresar. ¿Qué quiere decir? Que las presentaciones de los niños, cómo nos llaman, que ahora vamos a ver que se llaman los estilos de apego, cómo llaman a los cuidadores en los momentos de estrés, si lloran mucho, si son muy demandantes, si no lloran, si se portan, realmente no expresan nada de estrés, tiene que ver sí cómo fueron el tema de cuidados, o sea, cómo fueron las respuestas de los cuidadores ante las respuestas de estrés de los niños, y inclusive para compartir el placer y compartir los momentos de autonomía y de placer, o sea, de juego también, o sea, se ve todo. Lo que empezó es que el sistema de cuidados debe tener, que el sistema de cuidados somos nosotros, quienes cuidamos a los chicos, deben ser padres que tienen que tener la capacidad de ser sensibles, o sea, vivir las señales del niño cuando nos necesitan, o cuando nos llaman, o lo que fuese, pero puede interpretarlas adecuadamente, o sea, ir más allá de la conducta, por decir, ¿qué necesita mi hijo? Está llorando, bueno, ¿qué necesita? No estoy viendo la conducta, estoy conectando con su emoción. ¿Qué necesita? Bueno, ahí soy sensible, pero no basta con eso, tengo que hacer algo, o sea, tengo que poder responder oportunamente. Aún bello de responder prácticamente de forma inmediata. A medida que va creciendo es normal que nosotros vayamos dando mayores tiempos a las respuestas. Podemos esperar un poquito más porque el niño ya sabe que no necesariamente mamá va a venir enseguida, puede esperar un poco más y así a medida van creciendo. Eso se estudia, inclusive se puntúa en la sensibilidad materna, inclusive en la sensibilidad se está estudiando la sensibilidad de las maestras preescolares, ¿no? Cómo responden a las señales de estrés de los niños. Después la sincronía, o sea, la capacidad que ostentan adultos y niños para establecer una interacción recíproca, o sea, si esperan turnos, si hay como esa ritmicidad, o sea, uno y el otro, ese baile que habla Daniel Stern, en donde voy yo, vas vos, el juego cara a cara, ¿no? Mamá se tapa, entra un poquito de miedo al bebé, pero después vuelve y el bebé se ríe. No hay una intromisión de la madre muy brusca, ni una dilatación muy amplia, ¿no? O sea, hay un ritmo, hay un ida y vuelta. Los papás en ese sentido se dan cuenta cuando el bebé se está demasiado desbordando y pueden bajar su frecuencia, o cuando el bebé está muy para abajo y aumentan su frecuencia de interacción. Lo que van buscando ahí es una sincronía. Yo imagino esto que es como un dial de la radio, de esas radios más antiguas que íbamos buscando, que había interferencia hasta que en un momento encontramos esa sincronía y ahí empieza un placer compartido. De eso se da entre los adultos, empezamos como a hablar, no nos escuchamos mucho, hasta que en un momento entramos, habla uno, escucha al otro, y entramos en un baile que es entendible. Obviamente lo normal es que esa sincronía por momentos se interrumpa por el estrés, por una emoción determinada, por una distracción, y lo que se estudia es cómo el adulto recupera esa interacción con el niño, qué estrategias tiene para recuperarla. También ese faro, esos adultos protectores, tienen la capacidad de mostrar protección hacia el niño. El niño percibe que la presencia de la madre como atenta y disponible. ¿Qué quiere decir? No ve solamente un físico, ve un físico que está ahí, con emociones, lo ve, que lo escucha. Esto se está estudiando mucho al día de hoy, cómo el estrés está generando que nosotros, los cuidadores, estemos físicamente
presentes, pero emocionalmente no disponibles, porque estamos trabajando dentro de las casas y eso está generando que los chicos nos perciban no atentos hacia ellos y puede aumentar la demanda de atención por parte de nosotros, o el acceso, la continua presencia de pantallas que interrumpe la disponibilidad de nuestra hacia los niños. De hecho, se está estudiando también cómo mamás amamantando, mirando el celular, pierden todo lo que es el contacto visual y pierden, por lo tanto, toda la sincronía interactiva que se puede dar en esa situación. Pero ese apoyo y protección emocional se da en todas las edades. Y todo esto que estamos hablando, en realidad. Y después la calidad afectiva, que también se estudia, es, bueno, cómo estimulan los cuidadores al bebé, cómo los motivan a explorar el mundo, cómo los validan, cómo le dan esas fichitas para que ellos puedan apostar al mundo y decir, vos, yo valgo, vos podés, ¿sí? Por eso hablamos que esto es una especie de faro, donde uno, por eso yo le puse faro a este proyecto que tengo, porque de alguna manera es un faro que nos ilumina, ¿sí? Como un punto de referencia para navegar y nos ilumina para volver es fundamental tener en nuestra cabecita un faro, al que quedan grabadas en nuestra mente. Esos exploratorios internos, quiere decir que las múltiples experiencias reales se internalizan en lo que se llama un modelo operatorio interno. Quiere decir que nosotros como adultos podemos empezar a pensar, cuando yo tenía, vamos a tener recuerdos, 8 años y estaba estresado, ¿qué hacía? ¿A quién recurría? ¿Cómo respondían mis padres? Cuando yo jugaba, ¿cómo me alentaban? ¿Jugaban conmigo? ¿No jugaban conmigo? ¿Cómo me daban valía? Cuando me iba una nota mal, me reprochaban, me estimulaban a hacerlo de vuelta. Primero me daban protección y me calmaban, y después me explicaban por qué podía ser así la nota. Todo eso, ¿sí? Porque recuerden que esto del apego, si bien se establece a los 3 años, hasta la adolescencia se sigue como restableciendo, genera un modelo de cómo soy yo y cómo es el mundo conmigo. Y acá viene lo importante. En el sentido más a nosotros que estamos con adolescentes o adultos, es que las experiencias que viví en mi primera infancia, inclusive adolescencia, va a determinar cómo yo veo el mundo y cómo entiendo que el mundo me ve a mí. Es increíble cómo esas memorias proyectan, de alguna manera, como si fuese un lente, cómo me veo y cómo me ven los demás. A modo de ejemplo, si yo lloraba, me caía, me atendían con sensibilidad, me ponían límites, pero un límite que me cuidaba, me estimulaba a explorar, a ser más autónomo, pero que en cualquier problema podían recurrir a mí. Y yo me voy a sentir en el mundo como que valgo cuando lloro y valgo cuando no lloro, que soy merecedor de amor, que la gente, si los necesito, van a responder hacia mí y que yo puedo responder hacia ellos. Eso genera mucha valía hacia uno mismo. Entonces puedo tener un examen que me va horrible y voy a caer en un estrés, pero voy a saber regularme porque aprendí a regularme como me enseñaron mis referentes en mi infancia. Voy a aprender a que un error no es el fin del mundo, voy a expresar lo que siento porque me siento seguro de mí y me siento seguro de mis relaciones. Siento que mi pareja me va a cuidar y yo puedo cuidar a mi pareja. Eso se da lo que es el apego entre parejas. Uno cuida y el otro cuida. Por eso se llama que es una vinculación segura. Porque yo tengo seguridad que voy a ser cuidado y van a ser receptivos a todas las demandas de afecto o de regulación de estrés que necesito. Pero como son modelos internos, esos modelos se pueden modificar, por suerte, porque si no estaríamos condenados a un destino. Se pueden modificar tal cual la actualización de un software. Por eso cuando hacemos terapia lo que hacemos de alguna manera es conscientemente modificar esos modelos. Para que tú hayas vivido esto no significa que lo vayas a seguir viviendo. Y ahí empezar como a trabajar todos esos registros que pudieron haber quedado. O se modifican naturalmente por crisis evolutivas normales, en donde yo pasé una edad determinada y digo, ya no soy el mismo que antes, logré estas cosas, o implícitamente con amigos o parejas que nos cuidan de otra manera y logramos ir cambiando la forma en cómo percibimos el mundo y cómo nos percibimos nosotros.
Por eso hay autores que hicieron hasta un programa que se llama el Círculo de Seguridad, donde esa característica que les mencioné de los cuidadores se configura en lo que es una base segura donde estimulamos y damos protección a los niños para que se animen a ser autónomos, que no es lo mismo que autosuficiente. Autosuficiente es yo puedo hacerlo solo, esto no significa cualquier cosa, yo estoy acá. Entonces los niños sienten valía, los ayudamos, les vamos a esperar un examen, dale, yo sé que vos podés, cualquier cosa yo estoy acá, y que no lo vivan como un fin del mundo. Todo lo que es exploración del sistema tiene que ver desde gatear, animarse a pensar, animarse a levantar la mano en la clase, tiene que ver con exponerse de alguna manera, y mucho más, en parte son mucho más seguros. ¿Por qué? Porque si tienen algún problema acá, saben que pueden volver. Las personas que no sienten que tengan un refugio, porque no confían, porque no confiaron en ellos de chiquitos, o lo que fuese, son los que mayores problemas después tienen de autoestima y de valía para intentar hacer las cosas, o peor, estrategias de afrontamiento y de regulación de las emociones. Porque si lloraba tenía que callarme la boca, después de adulto puede ser una persona que no emito mis emociones, que no las entiendo, que estar enojado está mal, me da miedo lo que siento, tengo que expresar lo que mis emociones alejen a las personas que yo quiero, y eso puede generar una confusión en uno y problemas con los demás. En los casos graves, el refugio pasa a ser el propio cuerpo de uno. Cuando no tengo a nadie y siento que me puede cuidar, puedo empezar a presentar comportamientos autolesivos. Los bebés empiezan como a autoestimularse, a arrancarse el pelo, y de más grande pueden empezar a cortarse. Ahí se empiezan a generar lo que son las personalidades más borderline, que están siempre al filo entre la vida y la muerte, por no sentirse segura en su... Entonces, ya estamos casi terminando, que van a ser y media. Tenemos el apego seguro. Siempre nos apegamos, los niños siempre se apegan a los adultos, no los adultos, los niños siempre se apegan al adulto. Un apego, los patrones de apego, o sea, cómo el niño busca a los papás en su primera infancia, tiene una correspondencia a cómo yo como adulto busco cuidados en mis parejas, en mis amigos y en mí mismo. Se llaman estilos de apego, tiene una correspondencia. Los que tienen apego seguros, existe un equilibrio entre el sistema de exploración. Son chicos que se animan a explorar más, son más dados en la clase, los niños chiquitos se relacionan mucho mejor con sus compañeros y son mucho mejores a la hora de pedir auxilio, se dejan cuidar de otra manera y tienen como confianza en que van a ser cuidados. Entonces hay una calidad en la recuperación y eficacia en la búsqueda, en la exploración y en la recuperación de la seguridad. Es el círculo ese de seguridad que les decía. Sin embargo, el apego evitativo, hay un desequilibrio. Sacrifican la intimidad a favor de la autonomía. En términos bien teóricos, porque después se mezclan los estilos de apego, pero en términos bien teóricos, el limitante es el que expresar las emociones en el nicho afectivo no está bien visto. ¿Por qué? Porque son familias muy frías, que prefieren que, vamos a decir, los ingleses antiguos, ¿no? Donde llorar no está bien, que tenés que ser un pequeño adulto. Entonces, claro, sacrifican la intimidad. Expresar mi mundo íntimo no está bien. Y favorecen la autonomía, que ellos lo van a empezar como una autosuficiencia. Yo puedo con el mundo, no necesito de nadie, soy como el caballero de la armadura oxidada, me pongo todas estas corazas y bueno, después ya no escucho a nadie, soy yo, y yo, y yo, y yo. ¿Tá? Me cuesta leer mis emociones y me cuesta leer las emociones de los demás, o sea, hay pérdida también de inteligencia emocional. El sistema de apego se hipoactiva. ¿Qué quiere decir? Cuando hay estrés, los niños chiquitos no manifiestan ese estrés. Hay expresiones de tristeza, pero no lloran, no tiran los brazos para que los agarren, es como, se quedan como así, quietitos, y son los que traen mayores problemas en un futuro. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidos, se los entiende, oh, qué bien que se porta, no llora, mira, entró como un pequeño adulto, estimula mucho lo cognitivo, pero minimiza mucho lo emocional. Sin embargo, los apegos inseguros, ambivalentes, resistentes, que es una categoría, hay un equilibrio en que sacrifican la autonomía y favorecen la intimidad, que se genera una dependencia. Cuando el sistema de cuidado de ellos lo que hacía era
sacarle las valías de la exploración. Son cuidadores que generalmente son temerosos, no hagas esto, no hagas lo otro, entonces los niños pierden referencia, ¿puedo ir o no puedo ir? Si salgo, mis papás están peor que yo, entonces me quedo porque si no los pierdo. Son papás que pueden estar, dan respuestas incoherentes, por ejemplo, sí, sí, y ahora no, porque recurre mucho a la crianza en función al humor de cómo está el papá, los límites van cambiando en función del humor, cómo está el padre. Entonces hay una incoherencia en los niños que lo que hacen es, bueno, por las dudas, ni salgo a explorar porque no sé, no es coherente lo que me dicen mis padres, pero demando mucho el consuelo porque me da miedo explorar. Entonces genera una ambivalencia. Quiero ir, pero no me animo. Y cuando estoy con ustedes, tampoco me das tranquilidad. Por eso son resistentes. Son niños difíciles de calmar, temen mucho la separación, tienen trastornos de separación de niños, se asocian mucho con los ansiosos y los ataques de pánico en un futuro, porque moverse de su lugar de seguridad activa la alarma, ¿sí? Pueden ser niños que al momento de salir los papás estaban muy estresados o deprimidos o enfermos, entonces los niños no quieren ir a la escuela y algunos dicen que es un problema de escuela y en realidad es un temor a separarse de la casa porque entienden que ellos tienen que cuidar a sus cuidadores y se cambian los vínculos, se cambian los roles, perdón, y eso genera una hiperactivación del sistema de apego. Son niños muy demandantes, muy llorones, muy agresivos también se ponen, ¿tá? Pero lo que están buscando es conectar de alguna manera. Y después, en los casos más graves, que es acá, el apego inseguro desorganizado, es lo más problemático porque no hay estrategias organizadas. Quiere decir, bueno, se organiza en no decir nada. El ambivalente se organiza en decir mucho. Y el desorganizado, ¿qué pasa? Cuando siente estrés, sus cuidadores son a su vez sus verdugos. Son padres maltratadores, violadores, castigadores severos. Entonces el niño entra en un estrés irresoluble. Tengo estrés por la vida, pero quien me debería cuidar me genera también estrés. Esos niños van a empezar a tener mucho más problemas, porque los otros de alguna manera logran una pseudo seguridad, callándose la boca en el evitativo o demandando mucho en el ambivalente, pero logra captar la atención de los cuidadores y de alguna manera logran confort. En los desorganizados no hay patrón organizado para lograr la seguridad. En los adultos, por ejemplo, un ambivalente son las típicas parejas que dicen me querés y nunca siente, ¿viste? Están muy pendientes de las relaciones, mira, el hijo de mí habrá dicho esto, están muy pendientes si van a ser aceptados o no en el mundo. El evitante mete mano en su mundo y como que le da mucho bolilla a las relaciones íntimas o se muestra muy superficial, como que sabe mucho pero en lo íntimo no lo toca para nada. Esto a modo simplemente, no voy a hablar de los apegos, de los otros apegos, pero miren un apego seguro, los estudios lo que muestran, ¿no? Esto en su libro lo traduce rápidamente, pero logran utilizar a su figura de apego como base segura. Cuando tienen estrés, van a buscar ayuda. Tienen mejor competencia social, o sea, tienen mejores vínculos, más amigos, pero íntimos, esos que pueden confiar. Tienen mayor presencia de relaciones interpersonales cooperativas, son más cooperadores, trabajan en grupo, tienen mayor inteligencia emocional. O sea, captan mejor las emociones de los demás y captan mejor las emociones de sí mismos. Tienen mejor capacidad para regular sus propias emociones. O sea, ante una situación determinada, pueden tener estrategias óptimas, respirar, salir, hablar con alguien, no necesitan ir a extremos para regular sus emociones porque cuentan con esas experiencias óptimas para poder lograrlo. Tienen alta función reflexiva, que tienen la capacidad de ponerse en la mente de los demás y en la mía, entonces pueden ser personas que en una discusión pueden intentar entender tu punto de vista, volver a la nuestra, hay un ida y vuelta en ese sentido. Hay rico juego simbólico, son muy imaginativos, son adultos que se animan a meterse en un mundo mucho más rico, no tan concreto, tienen una autoestima elevada, porque claro, si yo siento que puedo expresar que valgo, que puedo hacer lo que siento que no es un acto vulnerable, que tengo expectativas que me van a cuidar, que yo puedo cuidar a otros, eso es autoestima, y eso hace que yo pueda seguir adelante. Tiene la capacidad de mostrar sufrimiento y dependencia e indefensión, quiere decir, no se muestra como una víctima para que
lo ayuden, no buscan controlar al otro para que lo ayuden. Imagínense que los apegos inseguros en las parejas puede generar el control. Vamos a hacer un caso, ¿no? Pero tengo a mi pareja y cuando la siento cerca, todo bien, pero cuando se va con una amiga, se me activa el abandono que viví en mi familia porque no me atendían, porque me rechazaban. Y una forma de encontrar la seguridad con mi pareja es reteniéndola, no la dejo ir, empiezo a controlar. Es una forma de regulación emocional eh, eh, problemática, porque controla al otro para mantenerlo cerca. Hay niños que hacen los papás, los controlan y no es por falta de límites, es porque necesitan que los padres estén con ellos, aunque sea a través del control, no me queda otra. Tienen mayor rendimiento escolar y mayor rendimiento laboral. Al sentirse tranquilos, que se sienten cuidados, se animan a explorar el mundo, estudian, levantan la mano, lo viven de otra manera. Los fracasos, el fracaso no es un fracaso de su vida, es un fracaso en una nota y no es un fracaso de su vida. Y esto es el final nomás, y esto lo traigo solamente a modo bueno, de mostrar algo en relación al suicidio, que se hizo con 31 estudiantes, mujeres entre 18 y 20 años, donde se estudió de apego tenían, ya con 18 años, qué tiro de... ¿Cómo expectativas tenían en relación a su sistema familiar? O sea, si sentían que su familia les brindaba un sistema familiar violento, y la escala de pensamientos suicidas. Y lo que en su hipótesis era que los que tenían apego seguro iban a sentirse con mayor autoestima y percibir una familia mucho más disponible, puntuaban más bajo en la intención de ideas, pensamientos suicidas o intención de eliminación. Es decir, que los que tenían apegos inseguros puntuaban más alto con pensamientos negativos de la vida, con intentos de autoeliminación o pensamientos suicidas. Quiere decir que esta fue un poco la ponencia de hoy, que si bien el suicidio es un tema muy, muy complejo y muy amplio, yo como un rayo láser simple quise decir es que haber tenido relaciones favorables en la infancia o buscarlos en la adultez, capaz que con otra energía, pero intentar buscarlo, es un factor de protección de salud mental. Porque si yo logro tener relaciones óptimas donde cuidarme y ser cuidado, de alguna manera, y que tengo valía en este mundo, pensamientos de que, bueno, de irme de acá o lo que fuese, van a disminuir, obviamente, porque tengo muchos registros óptimos de mí, tanto en los momentos lindos como en los momentos... bueno, acá eso me intentaré mostrarles que verdadera felicidad, pero bueno, hasta acá que son y media, así tenemos un ratito para preguntar, intentar ver el video. Vamos acá. Bien. A ver cómo salgo de esto. Bueno, ahí volví. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, paró, sí. Dejó Sí. de compartir. Bien. Bueno, capaz que Sí. no sé si tiene alguna pregunta, algo que quieran Hola. decir, no Igual sé. nos deja el enlace y nosotros miramos. Sí, ustedes después yo les paso, pero es simplemente el de la cara impávida para que vean cómo la desconexión, cómo genera la búsqueda de seguridad en la mamá. Y esta en realidad es un poco cómico porque el presentador agarra un bebé que no era de él y en 5 segundos todo lo que pasa, ¿no? Con ese bebé y cómo el bebé recupera la felicidad de alguna manera, esa seguridad cuando ve a la mamá, al mero hecho de verla ya está. Pero para que ese niño se calme al ver a la mamá, tuvo que haber por lo menos muchas experiencias anteriores que esa mamá le transmita esa seguridad, si no, no se da. Por eso es muy importante, por lo menos en la clínica, ver cómo son los encuentros y las separaciones de los niños con sus madres, ¿no? Viste que algunos pasan como que si no las ven, otros, bueno, ahí ya te van diciendo algo de esa historia relacional. Siempre que vemos a alguien en el presente, cómo se comporta, lo que estamos viendo es una historia de relaciones que tiene en sus memorias. Cuanto más chiquitos, más difícil el trabajo porque quedan en memorias que se llaman implícitas, que no
pero quedan registros en el cuerpo. Un bebé que no ha sido mecido nunca, y eso es un poco probable que se deje tocar muchas veces. Y eso es un registro y genera rechazo. Quizás porque estuvo en incubadora o lo que fuese, puede generar algunos aspectos, pero por suerte la naturaleza nos dio tiempo para que haya muchas personas que intervengan, y tiempo para madurar, que hace que nos dé muchas mayores esperanzas. Pero bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algo que en desacuerdo, también está la idea, no es simplemente, no es la verdad, pero sí lo que tiene que ver con el apego. Santiago, bueno, buenos días. Martín Mederos desde Rivera, estudio profesorado de biología, y me encantó cómo presentaste la información, las bases biológicas del apego y las consecuencias que tiene a largo plazo, ¿no? Particularmente nunca había pensado en el tema con tanta profundidad porque no comparto con niños y bueno, mi formación está orientada a trabajar con adolescentes, pero a mí particularmente me sirvió mucho provecho porque bueno, pude reflexionar de cosas que para mí son bastante distantes. No convivo con niños tampoco. Bien. Bueno, gracias Martín. Esto hay estudios en apego en adolescentes, que de hecho no dista mucho en el sentido con niños. Hay como una reactualización, obviamente por el cableado que se empieza a dar a nivel de hormonas y todos los neurotransmisores que empiezan a cambiar en el adolescente, pero lo que sí se sabe que en el adolescente es como que se reeditan las memorias antiguas. Quiero decir, el adolescente, algunos entienden que se vuelve más rebelde, es la búsqueda de autonomía, son los no de los 2 años. Necesito decir, bueno, quién soy, lo que fuese, pero van a ser menos críticas esa búsqueda de exploración si entienden que cualquier cosa hay alguien que me cuida. No van a tener que buscar su identidad rápidamente en otros grupos, en el sentido, apóyenme acá porque no tengo otro lugar, ¿se entiende? Eh, Pueden compartir su malestar de otra manera. No significa que no sea una crisis, pero los que vienen con apego seguro tienen mejor capacidad para sobrellevar, ¿no? Y eso se ve inclusive en la clínica, que son chicos que se sienten y te hablan un problema realmente mucho más tranquilos, abiertos ante una situación. Se animan a expresar en la clase y no se inhiben tanto o no tienen tantos problemas a niveles vinculares, inclusive en las redes sociales. Saben manejarse. O sea, es una protección, que no protege contra todo, pero por lo menos sabemos que protege bastante. Hay algunas... Un aporte más. Sí. Creo yo también que Sí. la falta de apego en la infancia puede traer también reflejos en relaciones de pareja en el futuro. O sea, por ejemplo, una pareja muy dependiente, tu pareja muy dependiente a tus decisiones, reducir a tu entorno y aislarla del convivio de los demás. Conozco un caso que es así. Exacto. Sí, como les decía, hay estudios y se muestra el apego en parejas, que de alguna manera siempre, no es que exista falta de apego, siempre hay un apego, pero puede ser inseguro. Entonces esa inseguridad la llevo y la transfiero a mis pares o inclusive a mi pareja. Pero en eso de la dependencia, en los adultos pueden ser lo que son adultos preocupados, se llaman. Entonces están muy preocupados si la pareja está, si no está, si lo llama, si no lo llama. Están como continuamente chequeando si su amor está siendo contemplado. Entonces, inclusive a veces una no disponibilidad, porque llegué más tarde, lo que fuese, puede encender mucho las alarmas de posible rechazo y abandono. ¿Por qué? Porque esa situación se incendia más por las memorias que ya existen, o sea, como un efecto dominó. Por eso a veces esas reacciones que decís tan desmedidas, dudo que respondan a la situación actual, seguramente respondan a lo que ya vivieron. Bueno, hay estudios, que ahí sería otro tema, pero en parejas como a veces, más vale conocido que bueno por conocerlo. Lo que estamos haciendo es manteniendo esa historia relacional en una pareja, la sigo manteniendo. Cambiar un patrón es muy difícil. Cada frasco tiene su tapa, dicen. Permiso, buen día. Me encantó, Santiago,
la charla. La verdad que yo creo que todos nos quedamos con ganas de, quiero un poco más, porque nos dejas varias cuestiones ahí. Incluso yo creo que algunos nos debemos estar cuestionando como padres que fallamos, y los jovencitos ahí que todavía no tienen hijos, creo que les va a salir mejor. Creo que esta charla la tendrían que tener, viste, como las charlas para el parto, las tendrían que tener los padres antes de tener sus bebés. Y bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Lo que tú hablabas hoy de la licencia maternal en países que invierten en ese primer año. Y nosotros incluso nos cuestionamos cuando sacamos la licencia anual, que a veces parecería ante nuestras autoridades que estamos queriendo ser vagos, y que yo creo que no es así, porque tenemos una vida entera para ser buenos docentes, ser responsables, dedicados, pero que en ese momento puntual es cuando más nuestros hijos nos necesitan, y muchas veces se confunde con, no quiere trabajar. Estaría bueno ese planteo, porque te llega a dar culpa de que no estás de pronto, que sacaste una licencia para cuidar tu bebé o algo, y qué importante que es invertir, como decís tú, y dicen los estudios que tú presentaste, para invertir en esa etapa y no en etapas posteriores con enfermedades, con situaciones, con otros temas, ¿no? Bueno, y lo otro, que creo que para todos, la mayoría son estudiantes de magisterio, yo soy la DOE de varios de ellos, qué importante el papel del maestro también, ¿no? En el apego de esa etapa escolar, de que el niño necesita sentirse bien, y yo creo que el maestro ahí juega un papel fundamental, porque no todos los niños son iguales, y qué importante que ellos puedan ver que no es porque se está portando mal, porque jamás, sino que invertir más en ese niño que por ahí presenta rasgos que no son los que queríamos, porque son los que distorsionan la clase, los que molestan, y ver de qué manera ayudar a ese niño y no tenerlo como, ay, qué suerte, hoy no vino fulanito, trabajé divino, y bueno, que ese fulanito en ese momento puede ser ayudado y evitar problemas futuros. Entonces yo creo que tendríamos que tener más instancias de estas, donde podamos ver la importancia del docente, y bueno, y poder ayudar a estos niños que tal vez no tuvieron todo lo que necesitaban en su niñez por diversos motivos, como te dijiste, puede ser esta enfermedad un familiar, no ser un abandono por parte de los padres por voluntario, puede ser una enfermedad de un padre, puede ser, no sé, miles de cosas, puede haber de razones. Bueno, era eso lo que quería decir, me encantó realmente la charla, y un placer escucharte. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Gracias. No, muchas gracias a ti, y en relación a lo que decís, simplemente unas palabras. Primero, esto sí remueve nuestras propias de ser papá, y bueno, pero no es que uno falle, sino que uno hizo lo mejor que pudo, siempre digo lo mismo, y bueno, con esto ahora podemos entender más y ayudarnos más a todos como una red. Siempre recuerden que los chicos y los adolescentes, y cuando yo les pregunto de un profe, no me cuentan de los profes que enseñaron, me cuentan quiénes fueron los profes más empáticos o los profes más antipáticos. Quiero decir que nosotros, los registros que quedan son las virtudes emocionales. Cierro los ojos, digo, esa maestra fue la que me hizo así o aquello, que debemos cuidarnos entre todos, porque cuando hay casos difíciles, obviamente un profesor solo se satura y es normal. Entonces, ¿cómo gestionar el instituto tenga, no entrar en estresar al sistema? Y eso es lo que va a generar, obviamente, va a ser un problema mayor para todos, ¿no? Porque va a ser como un círculo vicioso. Eso también con padres. Un padre solo es lo mismo que criando con una pareja, que con tíos y con una red mucho más amplia. Que hoy un poco la pandemia lo que cortó es un poco la red
de asistencia de los cuidadores. No tengo ese abuelo que le puedo decir, te lo dejo un rato, generando mucho más estrés en el sistema y provocando interacciones mucho más problemáticas. Pero bueno, sí, lamentablemente todavía, si bien ya se está hablando de todo esto, en el inconsciente colectivo pareciera que estar con los niños y eso es perder el tiempo a veces, ¿no? Y en realidad ya se sabe que es el trabajo más difícil. De hecho, muchos quieren salir a trabajar antes que quedarse con sus hijos, imagínate. Entonces, cuando estén con sus hijos de lo que sea, y bueno, se tomaron licencia, está bien. Está bien para ustedes, que lo necesitan, y para ellos, que lo necesitan. Santiago, te quiero hacer una consulta. Sí. No te voy a preguntar sobre el International Network, que vos formas parte, pero sí después, si tengas la oportunidad, nos transmitís un poco sobre este proyecto de Faro Crianza Segura que tenés. Y también preguntarte, nosotros como adultos, ¿no? Porque si bien tú mencionaste esto que nos sucede, me mencionó como un niño, que decís que nos está pasando en todas las etapas de nuestra vida, hasta incluso como adultos mayores, ¿cómo sería el afrontar esas situaciones? O sea, tal vez decirle a las personas, o que ellas mismas tengan aquella conciencia de, ante esta situación en la que yo siento, o un sentimiento negativo, como tú lo mencionaste, de un rechazo, o me abandona, o por ahí una persona no identifica ese sentimiento, porque como tú mencionaste, es una cosa que viene muy de antiguo, ¿no? Desde la infancia, y que a veces está en nuestra conciencia y a veces no. Entonces, tal vez como una pregunta que podríamos hacernos sería, antes de que nos pase, o en el momento que nos está pasando, pararnos, cuestionarnos en por qué me está pasando esto, y tratar de ver, de buscar dentro de nosotros mismos, por qué me está pasando esto y de qué manera lo puedo enfrentar, para poder sanarlo tal vez desde ahí. No sé, es una pregunta. Bien. Sí. En los casos más graves es como a veces más visible las cosas porque, bueno, te das cuenta en cómo se relaciona. A veces como esto que yo les hablaba del apego, a veces son cosas microscópicas que se dan, entonces uno no entiende muchas cosas, porque claro, fue un continuo. Yo estoy en la clínica y filmo la diada, te das cuenta que hay papás que están jugando con los hijos, pero son reintrusivos. No, mové la carta para acá, no hagas eso. Y están continuamente y no dejan explorar al niño. Y eso ya deja a un niño mucho más inhibido, por ejemplo, o mucho más subversivo, si querés, vos, hago yo lo que quiero, ¿verdad? No, de alguna manera tengo un control en algo. Pero así en casos más, siempre cuando nosotros veamos a alguien, lo primero que tenemos que hacer son estas cosas que estamos haciendo ahora, tener instancias de charla, de sentir que estamos todos en la misma. Ya se sabe que la resiliencia, mi historia de vida, bueno, yo la elegí, ¿no? Después tiene que ver si las cosas más difíciles que me tocaron fue a raíz de relaciones, o bueno, o si fueron de relaciones es más difícil, pero tampoco en parte lo elegí. Lo tercero más importante para salir adelante es si nosotros contamos con una red que nos escuche. Si sentimos que hacemos una charla o vemos a alguien y sentimos que alguien se acerca, que nos tiende su mano, que nos valida, que nos pone en palabras, che, te noto así, que contás conmigo, y alentar a esa persona a, bueno, en el caso grave, que pida ayuda, que estamos con él. Y creo que como sistema de cuidados nosotros tenemos que aprender a salir un poco de la norma, que está bien, está mal, para leer más allá. Veo a un amigo que de repente está mucho más, no llama y eso, bueno, che, hace pila que no llamaste, estás desaparecido, pasa algo, querés que vaya a tu casa, viste, como alentar a yo estoy, alentar a ubicarlos en sistemas que los puedan proteger, ¿está? O de repente veo, viste, a alguien que está mucho más desbordado, muy estresado, que está gritando mucho, y es como que le tenemos que brindar oxígeno, ¿viste? Porque a veces en ese momento no van a poder pensar, che, me está pasando algo. En casos no tan graves se dan cuenta y dicen, bueno, necesito pedir ayuda, y lo hacen, ¿no? Pero lo que diría como herramienta, con estas charlas nosotros podemos ser mejores observadores de los que están al lado nuestro. Y por lo tanto podemos brindar mejores herramientas para vehiculizarlos hacia distintos lugares de ayuda, ¿tá? Recuerden que el mero hecho que te vean, no es lo que digo, no es que te miren, que te vean, te vi que algo pasa, ya eso es una posible mano que puede calmar, ¿tá?
evitar eso juzgar, ¿viste? No, este loco es un mala onda, ¿viste? Todas esas cosas, porque ahí es una interpretación más valorativa de qué debo esperar de esa persona en lo que fuese. ¿Tá? Entonces, a modo general, es esto. Cuanto más hablen ustedes, cuanto más hagan estas reuniones, cuanto más hagan estos ciclos de charlas y eso, lo que estamos haciendo, porque me incluyo, es afinando nuestro mirar y por lo tanto afinando nuestra forma de intervenir. ¿Sí? Ya con mis hijos, cuando uno se tira al piso y viene ahí y dice, ah, qué berrinchudo, sí, está estresado, no es berrinchudo, es un estrés, está estresado y necesita compasión y no necesita castigo. ¿Tá? Porque si yo estuviese así, no me gustaría que me lleven para afuera. Inclusive que yo trabajo en un liceo como psicólogo, intento que cuando digan que se saquen de la clase los chicos, en realidad no sea te saco como castigo, es te voy a ayudar a regularte. Y hay todo un sistema que diga, bueno, que venga conmigo, que la dirección sea otros agentes, otros seres humanos que lo ayuden a calmar. ¿Sí? Si sentimos que no podemos, bueno, es para pedir ayuda externa y ubicarlo en otro lugar externo, pero en realidad la gente madura con personas, pero también nos lastimamos con personas. ¿Sí? Entonces es importante nosotros, si nosotros somos el bisturí, con esto que estamos aprendiendo nos seguimos afilando para cortar mejor, ¿viste? Es más, siempre un ejercicio que hago es con los niños y con los adolescentes, ustedes como profes o madres o padres o amigos, ¿qué cara ven ellos de mí? ¿Qué ven cuando yo llego a casa, mis hijos? Recuerden que una señal activa el wifi de los niños y los adolescentes y dicen, che, esta persona, o de una pareja, esta persona no está disponible. Che, ¿te pasa algo, viste? No, no, está todo bien. Y vos sentís, no está todo bien. ¿Tá? Ya saber preguntar, bueno, no te noto, y cualquier cosa contás conmigo y seguimos cocinando, ya alguien me entendió, alguien me vio. Y no empiezo, siempre igual, venís cansado, no me hablás, y empiezan lo que es los malos entendidos y empieza a generar un problema. Bien. Bueno, en relación a la International Attachment Network, es una red internacional generada por Mario Marrone, que yo lo mencioné ahí, que fue discípulo de John Bowlby, el creador de esto. Y él lo que está haciendo es generar grupos en los distintos países del mundo, que hay por todos lados, con el fin de esto, de dar charlas, de nosotros nos juntamos los que somos parte, hablamos, estudiamos, simplemente eso, y que cada vez llegue a más lugares la teoría del apego, porque tenemos que mostrarla, porque a partir de ahí cada uno puede, a través de ese rayo láser, abordarla como lo desee, pero con un paradigma que lo sustente. Yo sé por qué estoy haciendo esto, no es tipo, yo sé por qué estoy entrando así. Y lo de Faro Crianza Segura es un proyecto que salió a raíz de, bueno, una pareja que yo estaba tratando, que eran dos papás ingenieros en computación, que bueno, que por suerte se sintieron cómodos y ellos me proponen de hacer algo para ayudar a papás y a mamás como ellos a que llegue la teoría. Entonces empezamos con redes sociales, ahora estamos armando una página web, estamos intentando que hayan consultas online, asesoramientos puntuales, después asesoramientos en mano a mano, y todo lo que tiene que ver con esto, con brindar talleres así, de formas, estar disponible para dar talleres y fomentar también lo que es la teoría del apego. Entonces, bueno, también le da un sentido a uno en esta vida, que la búsqueda de sentido es muy importante para seguir adelante, de decir, bueno, medio granito de arena, ni siquiera tengo un granito de arena, quiero aportar en este mundo, ¿no? Bueno, por lo menos esa sensación es linda y la verdad que uno lo hace con mucho placer como esto que estoy haciendo, porque las redes empiezan a fortalecer. Esto tenemos que seguir adelante y seguir invitando gente, y entre todos nosotros, todos tenemos experiencias para compartir y para aportar y hacer lugares más sensibles para poder vivir. Bien. Bueno, por mi parte, si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo un ratito más, si no, No, yo particularmente, Macarena habla, hago magisterio, quería también felicitar y agradecer porque estoy de acuerdo con Martín, de que creo que lo planteó de una manera muy, muy linda, muy placentera y concreta, de situaciones que creo que todos las entendemos y ya hemos vivido con algún niño personalmente, y creo que nos ayuda a comprender cantidad de cosas. Entonces, de mi parte, quería agradecer. Dale, muchas gracias, Macarena. Bueno, ojalá que estos aportes les ayuden. Obviamente, yo quedo abierto, porque después
les paso mi mail y de última, y bueno, generar esto y que podamos seguir todos en contacto. Bueno, yo me tengo que despedir porque mira, ahora a las 11 arranco con los pacientes y cambio de chip, pero nada, agradecerles el espacio y nada, la oportunidad de que esto se pueda dar, que es lo más lindo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Santiago, por tu aporte. Muchas gracias. Que pasen Muchas lindo. gracias. Y bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, eso mismo desde el Centro de Estudiantes y del Instituto de Formación Docente te agradecemos por esta instancia, este tiempo que dedicaste a nosotros, que fue muy importante para cada uno de nosotros. Sabemos que tenés tu agenda y hiciste un aprieto para poder darnos esta charla, que fue importantísima para nosotros. Así que de corazón, muchas gracias. Obviamente que toda la información que tengas para pasarnos, se la voy a pasar a los referentes. Y de avisarles a las personas que están todavía conectadas que hay un formulario allí para que se inscriban, para futuras instancias también. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias.